Cuando los historiadores del Smithsonian descubrieron lo que parecían ser dientes humanos reales incrustados en el rostro agrietado de porcelana de una muñeca de 1902, sellaron inmediatamente la fotografía y contactaron al FBI. La niña de 7 años que sostenía esa muñeca había muerto misteriosamente apenas semanas después de que se tomara la foto, y la muñeca había desaparecido de entre sus pertenencias antes de su entierro. Lo que encontraron después desafiaría todo lo que creían saber sobre las prácticas de luto victorianas y pondría la piel de gallina incluso a los investigadores más experimentados. Antes de continuar, presiona el botón de suscribirte para alegrarme el día y cuéntame desde dónde nos estás viendo en los comentarios. La fotografía en tono sepia llegó al Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington D.C. una fría mañana de febrero de 2023. Formaba parte de una gran donación patrimonial de la recientemente fallecida Clara Whitmore, una coleccionista de 94 años de objetos victorianos. La doctora Elena Vázquez, jefa de archivos fotográficos del museo, había visto miles de fotografías de época a lo largo de sus 20 años de carrera. Pero algo en esta imagen en particular la hizo detenerse mientras la sacaba de la caja de almacenamiento libre de ácido con sus guantes de algodón blancos. La fotografía mostraba a una niña sentada en lo que parecía ser un estudio fotográfico profesional, con una silla tallada de forma ornamental y un telón de fondo pintado, típico de los retratos de principios de 1900. La niña llevaba un vestido de algodón pálido con intrincados encajes en el cuello y los puños. Su cabello oscuro estaba recogido con una cinta blanca que captaba la luz del estudio. En sus brazos sostenía una muñeca de porcelana vestida con una indumentaria miniatura que reflejaba su propio atuendo. A primera vista, parecía una de tantas fotografías formales de la época, retratos rígidos y serios que las familias victorianas atesoraban como recuerdos preciados. Pero algo en la expresión de la niña inquietó a Elena. Mientras que la mayoría de los niños en fotografías de esa época parecían solemnes debido al largo tiempo de exposición que requerían las cámaras antiguas, el rostro de esta niña transmitía algo distinto. Sus ojos parecían cargar un peso muy superior a sus aparentes 7 u 8 años, y su agarre sobre la muñeca era casi desesperado, como si temía que alguien se la arrebatara en cualquier momento. La muñeca en sí era exquisita, delicadas facciones pintadas y lo que parecía ser cabello humano real, dispuesto en rizos perfectos. Pero había algo perturbador en su rostro que Elena no lograba identificar. Colocó la fotografía bajo su lámpara de aumento y ajustó el ángulo para reducir el reflejo del vidrio del marco. Al inclinarse para examinar los detalles finos de la imagen, contuvo el aliento. La boca de la muñeca, que al principio había asumido estaba pintada en el estilo de botón de rosa típico de la época, parecía contener lo que claramente parecían ser dientes. No la simple sugerencia pintada que solían hacer los fabricantes de muñecas, sino dientes reales, con variaciones en tamaño, sutiles decoloraciones y ese brillo inconfundible del esmalte dental humano. Elena se quitó las gafas y se frotó los ojos, convencida de que las largas horas de catalogación le estaban jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar a través de la lente de aumento, los dientes seguían allí, pequeños, blancos e innegablemente reales. Llamó a su asistente, Marcus Chen, un estudiante de posgrado en Historia del Arte que la ayudaba con la colección victoriana. «Marcus, ven a mirar esto», dijo con un tono de incertidumbre poco habitual en la normalmente segura curadora. «Dime qué ves en la boca de la muñeca». Marcus ajustó la lámpara y observó a través de la lente, frunciendo el ceño en concentración. Al cabo de unos segundos, levantó la vista con una expresión de desconcierto. «Parecen dientes reales», dijo lentamente. «Pero eso es imposible, ¿no? ¿Quién pondría dientes humanos en una muñeca?» Elena se estaba haciendo exactamente la misma pregunta. Los fabricantes victorianos eran conocidos por su obsesión con el realismo. Usaban cabello real, ojos de cristal y detalles pintados con precisión. Pero incrustar dientes humanos en un rostro de porcelana no solo habría sido técnicamente difícil, sino profundamente perturbador incluso para los estándares a veces macabros de la cultura del luto victoriana. Tomó fotografías digitales de alta resolución desde varios ángulos y condiciones de iluminación para asegurarse de que no se trataba de una ilusión óptica causada por la antigüedad y el desgaste de la imagen original. Al subir las imágenes al ordenador y mejorarlas con el software avanzado del museo, los dientes se hicieron aún más nítidos y definidos. Este hallazgo impulsó a Elena a investigar más a fondo la procedencia de la fotografía. La documentación indicaba que había formado parte de la colección de Clara Whitmore durante más de 30 años, comprada en una venta de bienes en Salem, Massachusetts, en 1992. El propietario original había sido identificado como la familia Fletcher.
y según los registros, la fotografía había sido tomada en el estudio Morrison's Potter Studio en Boston alrededor de 1902. Durante los días siguientes, Elena se sumergió en registros genealógicos, archivos de periódicos y documentos históricos para reconstruir la historia detrás de la inquietante imagen. Lo que descubrió fue trágico y profundamente inquietante. La niña en la fotografía era Marian Fletcher, nacida el 15 de marzo de 1895, hija de Jonathan y Elizabeth Fletcher de Beacon Hill. La familia era acomodada. Jonathan era un exitoso comerciante textil que había hecho fortuna importando telas finas de Europa. Marian había sido su única hija, después de varios abortos espontáneos que dejaron a Elizabeth en un estado de ansiedad constante por la salud y seguridad de su pequeña. Según cartas familiares donadas a la Sociedad Histórica de Massachusetts, Elizabeth era extremadamente protectora. Rara vez permitía que Marian jugara con otros niños y la mantenía confinada en su elegante casa adosada durante la mayor parte de su corta vida. El retrato fue tomado a principios de noviembre de 1902, solo 6 semanas antes de la muerte de Marian. De acuerdo con el certificado de defunción que Elena obtuvo de los archivos de la ciudad de Boston, Marian murió el 23 de diciembre de 1902 por lo que se consignó como fiebre escarlata. El médico tratante, el doctor Cornelius Blacko, anotó que la condición de la niña se deterioró con una rapidez inusual. En apenas 3 días pasó de tener una leve irritación de garganta a un fallo orgánico total. Pero lo que Elena descubrió sobre los acontecimientos posteriores a la muerte de Marian la estremeció aún más. Según un breve artículo publicado en el Boston Herald el 26 de diciembre de 1902, hubo cierta controversia en torno a su entierro. La nota, oculta en la página 7, entre anuncios de medicinas patentadas y rebajas navideñas, relataba que varios de los objetos más preciados de la niña desaparecieron misteriosamente de la casa de los Fletcher entre el momento de su muerte y el funeral. El objeto más significativo que desapareció fue descrito como una exquisita muñeca de porcelana de fabricación francesa, considerada el juguete más querido de la niña. El artículo señalaba que Elizabeth Fletcher estaba inconsolable, no solo por la muerte de su hija, sino también por la desaparición de la muñeca, asegurando que Marian no descansaría en paz sin su adorada compañera. Jonathan Fletcher ofreció una recompensa de $50, una suma considerable para la época, por la devolución de la muñeca, pero nunca fue recuperada. Elena descubrió detalles adicionales en un diario privado escrito por la ama de llaves de la familia, Margaret O'Brien, el cual había sido preservado en la colección de la Sociedad Histórica de Massachusetts. Las entradas de Margaret a finales de diciembre de 1902 describían un hogar consumido por el dolor y por sucesos extraños. Escribió haber escuchado lo que sonaba como la risa de una niña proveniente de la habitación de Marian en los días posteriores al funeral, así como haber encontrado pequeñas huellas embarradas en el pasillo que llevaban a la puerta principal, como si alguien hubiese entrado en la casa durante la noche. Lo más inquietante fue la entrada de Margaret del 30 de diciembre de 1902, en la que escribió: «Encontré a la señora Fletcher en la sala esta mañana hablando con el aire vacío, como si la señorita Marian estuviera sentada a su lado. Cuando le pregunté si se encontraba bien, señaló la silla de terciopelo y dijo: ¿No la ves? Ha vuelto por su muñequita. Miré, pero no vi nada, solo sombras y motas de polvo danzando en la luz invernal». A medida que Elena profundizaba en los registros históricos, comenzó a descubrir un patrón inquietante de incidentes similares relacionados con el estudio fotográfico de Morrison. Entre 1900 y 1905, el estudio había fotografiado al menos 12 niños que murieron semanas o meses después de que se tomaran sus retratos. En cada caso, los niños habían sido retratados con sus juguetes u objetos más preciados, los cuales desaparecieron misteriosamente de sus hogares tras sus muertes. El propietario del estudio, Augustus Morrison, era una figura enigmática dentro del círculo fotográfico de Boston. A diferencia de sus contemporáneos, que se centraban en retratos familiares y bodas, Morrison parecía especializarse en retratos de niños, en particular aquellos que mostraban signos de mala salud. Sus anuncios en periódicos locales prometían: retratos que capturan la esencia eterna de la infancia, imágenes que preservan el alma más allá de los límites mortales. Elena encontró el obituario de Augustus Morrison en los archivos del Boston Globe, fechado el 14 de marzo de 1906. La causa de muerte fue registrada como un infarto repentino, pero las circunstancias que rodearon su muerte fueron inusuales. Según el artículo, Morrison fue hallado muerto en su estudio, rodeado de cientos de fotografías de niños, muchos de los cuales habían fallecido poco después de que sus retratos fueran tomados.
Las imágenes habían sido dispuestas en lo que los testigos describieron como un patrón ritualístico alrededor de su cuerpo, y varios vecinos informaron haber visto luces extrañas emanando de las ventanas del estudio horas antes de que se descubriera el cadáver. El detalle más escalofriante provino de su asistente, David Harwell, quien declaró a la policía que su jefe llevaba meses trabajando en algo que llamaba fotografía de preservación. Según Harwell, Morrison creía que podía capturar y preservar la esencia vital de sus sujetos mediante un proceso fotográfico especial que implicaba incrustar objetos personales de los niños en sus retratos de una manera inexplicable. La investigación de Elena reveló que Morrison había estudiado en París en la década de 1880, donde aparentemente desarrolló una profunda fascinación por el naciente campo de la fotografía espiritual y las prácticas ocultistas que la rodeaban. Varios de sus colegas de esa época lo describieron como un hombre brillante, pero cada vez más obsesionado con la muerte y la preservación, hablando con frecuencia sobre métodos para mantener las almas de los muertos ancladas al mundo físico a través de la fotografía. Con el paso de las semanas y conforme avanzaba en su investigación, Elena comenzó a experimentar sucesos extraños en su propia vida. A menudo despertaba en medio de la noche con la clara sensación de que alguien la observaba. En varias ocasiones encontró sus materiales de investigación desordenados en su oficina, a pesar de los estrictos protocolos de seguridad del museo. Lo más perturbador ocurrió una mañana cuando llegó al trabajo y encontró un pequeño ramo de rosas blancas marchitas sobre su escritorio, rodeando una nota escrita a mano que decía simplemente: «Ella quiere que le devuelvan su muñeca». Las cámaras de seguridad no mostraban señales de que alguien hubiera entrado en la oficina fuera del horario laboral, y el guardia nocturno, Robert Walsh, aseguró que había hecho sus rondas habituales sin encontrar nada extraño. La caligrafía de la nota era la de un niño, con letras desiguales y el trazo cuidadoso de alguien que recién aprende a escribir. Elena llevó la nota a un perito en escritura manuscrita, quien confirmó que había sido escrita con una pluma estilográfica y tinta consistente con la fabricación de principios de 1900, aunque el papel era claramente moderno. Marcus, su asistente, comenzó a notar cambios en el comportamiento de Elena. Se volvió cada vez más obsesionada con la fotografía de Marianne Fletcher, pasando horas diarias estudiándola bajo distintos tipos de luz y aumento. Empezó a llegar temprano al museo y quedarse hasta tarde, olvidando comer o responder llamadas. Cuando Marcus expresó su preocupación, Elena simplemente sacudió la cabeza y murmuró: «Tengo que resolver este rompecabezas antes de que sea demasiado tarde». El gran avance llegó cuando Elena decidió examinar la fotografía con el nuevo sistema de imágenes multiespectrales del museo, una tecnología de vanguardia capaz de revelar capas ocultas e información invisible al ojo humano. Los resultados fueron tan fascinantes como terroríficos. Bajo luz ultravioleta, aparecieron escritos adicionales en el fondo de la fotografía, raspados en el decorado del estudio con una letra infantil. El mensaje, apenas visible incluso con la mejor AV, decía: «La muñeca tomó mis dientes para que pudiera quedarme. Ella prometió que jugaríamos para siempre. Pero quiero irme a casa ahora. Por favor, ayúdame a encontrar el camino». Elena contactó de inmediato al Dr. James Morrison, antropólogo forense de la Universidad de Harvard especializado en investigaciones históricas. A pesar de compartir apellido con el fotógrafo, James aseguró que no tenía parentesco con Agastes Morrison. Sin embargo, confesó haber escuchado rumores sobre las prácticas inusuales del fotógrafo a través de sus contactos académicos en la comunidad histórica de Boston. El Dr. Morrison aceptó examinar la fotografía con técnicas de imagen aún más avanzadas disponibles en los laboratorios de Harvard. Los resultados confirmaron los peores temores de Elena. No solo era inconfundible que los dientes en la boca de la muñeca fueran reales, sino que el análisis espectral reveló que contenían trazas de fosfato de calcio y otros minerales coherentes con el esmalte dental humano de principios del siglo XX. Aún más inquietante, la composición isotópica sugería que provenían de un niño de aproximadamente 7 años. «He visto cosas extrañas en mi carrera», le dijo el Dr. Morrison a Elena mientras revisaban los resultados del laboratorio en su desordenada oficina con vista al patio de Harvard. «Pero esto no se parece a nada que haya encontrado antes. De algún modo, dientes humanos reales habían sido incrustados en el rostro de porcelana de esa muñeca, y según la evidencia fotográfica, ya estaban allí cuando se tomó el retrato en 1902. Elena formuló la pregunta que la había estado atormentando durante semanas. ¿Podrían ser los dientes de Marianne Fletcher? El Dr. Morrison ajustó sus gafas de montura metálica y examinó las imágenes ampliadas sobre su escritorio. «Es posible», dijo lentamente. «Pero si es así,
Plantea preguntas profundamente inquietantes sobre lo que Gastes Morrison estaba haciendo realmente en ese estudio. ¿Estaba extrayendo dientes de los niños a los que fotografiaba e incorporándolos a sus juguetes? Y si es así, ¿por qué? La investigación tomó un giro más oscuro cuando Elena descubrió los diarios personales de Gastes Morrison, almacenados en el sótano de la Biblioteca Pública de Boston desde su muerte. Escritos con una caligrafía apretada y nerviosa, los diarios revelaban a un hombre consumido por el dolor y la obsesión tras la muerte de su propia hija, Lily, en 1898. Lily Morrison había muerto a los 6 años de edad a causa de la difteria, y su pérdida destrozó la visión racional del mundo que su padre había tenido hasta entonces. En los meses posteriores al funeral, Morrison se convenció de que podía encontrar una forma de traerla de vuelta o, al menos, preservar parte de su espíritu en el mundo físico. Comenzó a experimentar con lo que llamó fotografía simpática, convencido de que al incorporar elementos físicos de sus sujetos en los retratos, creaba un puente entre los vivos y los muertos. Las entradas de sus diarios entre 1900 y 1905 documentaban su descenso a prácticas cada vez más desesperadas y poco éticas. Escribió sobre cómo convencía a padres en duelo para que le permitieran tomar recuerdos de sus hijos moribundos, asegurando que esos objetos ayudarían a preservar su memoria en las fotografías. En realidad, recolectaba dientes, cabello e incluso pequeñas muestras de sangre, que luego incorporaba en las muñecas y juguetes que los niños sostenían durante las sesiones fotográficas. La última entrada de su diario, fechada el 13 de marzo de 1906, un día antes de su muerte, revelaba por completo su locura. Lily viene a mí cada noche ahora, junto con los otros. Se reúnen alrededor de mi cama, estos hermosos niños, todos sosteniendo sus muñecas y juguetes especiales. Susurran secretos sobre el espacio entre la vida y la muerte y me prometen que pronto me uniré a ellos en su patio de juegos eterno. La preservación está casi completa. Pronto, ningún niño morirá realmente jamás. Elena compartió los diarios de Morrison con el Dr. Morrison y un pequeño grupo de historiadores y expertos forenses, haciéndoles jurar confidencialidad hasta comprender completamente el alcance de su hallazgo. El consenso fue que Gastes Morrison había drogado o sedado a sus pequeños modelos durante las sesiones fotográficas, les extraía los dientes y luego los incrustaba en muñecas especialmente preparadas mediante técnicas que seguían sin poder explicarse incluso con análisis modernos. La gran pregunta persistía: ¿qué había pasado con esas muñecas después de la muerte de los niños? Los registros históricos mostraban que, en cada caso, las muñecas desaparecían de los hogares familiares, a menudo días después de la muerte del niño. Algunas familias informaron haber visto a sus hijos fallecidos jugando con las muñecas en sus habitaciones o jardines. Otras afirmaron que extraños misteriosos llegaban de noche para llevarse las muñecas. La investigación de Elena fue interrumpida por una llamada telefónica del abogado de la herencia de Clara Whitmore, quien le informó que se habían descubierto objetos adicionales de la colección en una habitación oculta en su casa de Massachusetts. Entre estos objetos había 17 fotografías adicionales del estudio de Morrison, cada una mostrando a un niño diferente con una muñeca o juguete, todas datadas entre 1900 y 1905. Cuando Elena viajó a Salem para examinar el hallazgo, hizo un descubrimiento que le revolvió el estómago. En la habitación oculta, cuidadosamente dispuestas en estanterías antiguas, se encontraban 17 muñecas de porcelana que coincidían perfectamente con las de las fotografías. Cada muñeca tenía en la boca dientes humanos reales, y varias mostraban signos de haber sido manipuladas recientemente, a pesar de supuestamente haber estado selladas durante más de un siglo. Las muñecas estaban acompañadas por etiquetas escritas a mano con la letra meticulosa de Clara Whitmore, identificando a cada una con el nombre de un niño y la fecha de su muerte. En el centro de la colección había una muñeca que coincidía con la del retrato de Marian Fletcher, etiquetada simplemente: Marian, 23 de diciembre de 1902. Aún espera volver a casa. Elena notó que esta muñeca era diferente de las demás. Mientras que las otras 17 parecían exactamente igual que en las fotografías de hace un siglo, la muñeca de Marian mostraba señales de uso y desgaste. Su ropa estaba ligeramente descolorida. Su rostro de porcelana tenía nuevas grietas finas. Lo más inquietante, sus ojos parecían seguirla mientras se movía por la habitación. Los papeles personales de Clara Whitmore, también encontrados en la habitación oculta, revelaban que había estado en contacto con algo que llamaba los niños durante más de 60 años. Sus diarios, que databan de la década de 1960, describían visitas regulares de espíritus infantiles que venían a jugar con sus muñecas por las noches.
Clara aparentemente había actuado como guardiana de esos niños atrapados, manteniendo sus muñecas y brindándoles un lugar seguro donde pudieran seguir existiendo de alguna forma. La última entrada de su diario, escrita pocos días antes de su muerte, era especialmente escalofriante. Están listos para partir ahora, todos excepto la pequeña Marian. Ella ha esperado más que nadie, y su dolor es el más profundo. Dice que su mamá nunca dejó de llorar, y no soporta dejarla atrás. Pero el peso de quedarse está rompiendo su espíritu en pedazos. Alguien debe ayudarla a entender que amar a veces significa dejar ir. Elena comprendió entonces que Clara Whitmore había pasado décadas cuidando a esos espíritus infantiles atrapados. Y ahora que Clara había muerto, la responsabilidad había recaído sobre ella. Las cosas extrañas en su oficina, la nota escrita a mano, la sensación constante de ser observada, todo cobraba un sentido terrible. Marian Fletcher estaba tratando de comunicarse, buscando ayuda para encontrar la paz tras más de un siglo de estar atrapada en un limbo sobrenatural. Trabajando junto a Dr. Morrison y un pequeño equipo de investigadores paranormales de universidades cercanas, Elena comprendió que se enfrentaba a algo que iba más allá de un simple misterio histórico. Era una historia de pérdida, obsesión y almas que nunca encontraron descanso. Elena elaboró un plan para ayudar a Marian y a los demás espíritus infantiles a encontrar su camino hacia lo que viniera después. El proceso requería devolver cada muñeca al lugar de sepultura original de su respectiva familia y realizar un ritual diseñado para cortar la conexión sobrenatural entre los espíritus de los niños y sus anclas físicas. Las primeras 16 muñecas fueron relativamente fáciles de colocar. Elena y su equipo viajaron por cementerios de todo Massachusetts, localizaron las tumbas de los niños de las fotografías de Morrison y enterraron con cuidado cada muñeca junto a su respectivo niño. En cada caso, los testigos informaron haber visto una tenue luz emanar de la tumba mientras la muñeca era depositada, seguida por lo que sonaba como un suspiro infantil de alivio llevado por el viento. Pero el caso de Marian Fletcher resultó ser más complicado. Cuando Elena llegó al cementerio de Mount Auburn para localizar la tumba de Marian, descubrió que el cuerpo de la niña no estaba allí. Según los registros del cementerio, Jonathan y Elizabeth Fletcher habían trasladado los restos de su hija a un mausoleo familiar en una zona rural de Vermont poco después de su muerte, creyendo que un lugar más apartado brindaría mejor protección contra saqueadores de tumbas y curiosos. El viaje a Vermont requirió que Elena atravesara una intensa tormenta invernal que parecía intensificarse a medida que se acercaba a la ubicación del mausoleo. Su coche de alquiler avanzaba con dificultad entre montones de nieve cada vez más profundos, y en varias ocasiones estuvo segura de oír una voz infantil llamándola por su nombre entre el aullido del viento. Cuando finalmente llegó al pequeño cementerio donde se encontraba el mausoleo de la familia Fletcher, descubrió que las puertas de hierro estaban misteriosamente abiertas, a pesar de que la política del lugar era mantenerlas cerradas durante los meses de invierno. El mausoleo en sí era una modesta estructura de piedra, desgastada por más de un siglo de inviernos en Nueva Inglaterra, pero aún sólida y digna. Elena usó su linterna para localizar la cripta familiar de los Fletcher. Su aliento formaba nubes en el aire helado mientras buscaba entre las losas de piedra el nombre de Marian. Cuando lo encontró, se sorprendió al ver que alguien había colocado recientemente un pequeño ramo de rosas blancas sobre la lápida, a pesar de la ubicación remota y las duras condiciones climáticas. Mientras se preparaba para enterrar la muñeca junto a la tumba de Marian, Elena sintió la presencia de alguien dentro del mausoleo. La temperatura pareció descender aún más y el haz de su linterna comenzó a parpadear erráticamente. En la luz vacilante, pudo distinguir la silueta de una pequeña figura de pie junto a la pared del fondo de la cripta. «Marian», susurró Elena, su voz resonando en la cámara de piedra. «¿Eres tú, cariño?» La figura se acercó, revelando la forma de una niña con un vestido pálido y el cabello oscuro adornado con una cinta blanca. Lucía exactamente como la fotografía, pero sus ojos contenían una tristeza que parecía abarcar más de un siglo de añoranza y dolor. «He estado esperando tanto tiempo», dijo Marian con una voz que llevaba la cualidad hueca del viento entre espacios vacíos. «Mamá lloraba todos los días después de que me fui. Podía oírla llamarme, por eso no pude irme. Pero quedarse dolía tanto, y estoy tan cansada ahora». Elena se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Marian, aún sosteniendo la muñeca de porcelana que había mantenido al espíritu de la niña atado al mundo terrenal durante más de 100 años. «Tu mamá ya no está llorando, Marian. Ella te ha estado esperando en un lugar mucho mejor que este sitio frío. Quiere que seas feliz y libre». «¿Y qué pasa con mi muñeca?», preguntó Marian, mirando la figura de porcelana en las manos de Elena. «Ella tiene mis dientes,
así que una parte de mí todavía está dentro de ella. Si la dejo atrás, ¿estaré completa otra vez? Elena comprendió entonces que los horribles experimentos de Morrison habían creado un vínculo sobrenatural entre los niños y sus muñecas que iba mucho más allá de la simple posesión. Al incrustar sus dientes en los rostros de porcelana, literalmente había anclado porciones de sus almas a estos objetos, impidiéndoles pasar al más allá. Cuando pongamos tu muñeca a descansar contigo, explicó Elena con suavidad, esa parte de tu alma regresará a ti y volverás a estar completa. Entonces podrás ir a buscar a tu mamá y a tu papá, y nunca más tendrás que sentirte sola, asustada ni triste. Marian asintió solemnemente, su pequeña forma comenzando a brillar y desvanecerse como si estuviera hecha de niebla matutina. ¿Les dirás que no tuve miedo al final? ¿Les dirás que los amo y que siento haberlos puesto tristes? Elena colocó la muñeca con cuidado junto a la lápida de Marian y pronunció una sencilla oración por la paz de la niña y su reencuentro con su familia. Al terminar, el mausoleo se llenó de una cálida luz dorada que parecía emanar de todas partes a la vez. En esa luz, Elena vio cómo la forma de Marian se volvía sólida y radiante una vez más. La tristeza desapareció de sus ojos cuando fue abrazada por dos figuras adultas que habían estado esperando pacientemente el regreso de su hija. Lo último que Elena oyó antes de que la luz se desvaneciera fue la risa alegre de una niña, finalmente libre del peso de un siglo de dolor y prisión sobrenatural. Cuando su visión se aclaró, el mausoleo estaba vacío, salvo por la muñeca de porcelana, que se había partido limpiamente en dos, liberando los pequeños dientes que había mantenido atrapado el espíritu de Marian durante tanto tiempo. Elena recogió con cuidado los dientes y los enterró en el suelo congelado junto al mausoleo, recitando una última oración por Marian Fletcher y todos los demás niños que habían sido víctimas de los retorcidos experimentos de Augustus Morrison. Mientras caminaba de regreso a su coche bajo la nevada persistente, sintió una paz y una sensación de cierre que nunca había experimentado antes. La investigación concluyó oficialmente con el informe de Elena al Smithsonian, aunque los detalles completos fueron clasificados y compartidos únicamente con un grupo selecto de investigadores y funcionarios de la ley. Las 17 muñecas y sus fotografías correspondientes fueron colocadas en una instalación de almacenamiento segura, donde permanecerían como evidencia de uno de los casos más perturbadores de explotación sobrenatural en la historia paranormal de Estados Unidos. Elena regresó a sus tareas habituales como conservadora principal, pero quedó marcada para siempre por su encuentro con Marian Fletcher y la revelación de los crímenes de Augustus Morrison. Estableció una pequeña y discreta división de investigación dentro del museo, dedicada a estudiar casos similares de artefactos sobrenaturales y misterios históricos, asegurando así que otras almas atrapadas pudieran encontrar su camino hacia la paz. En los meses posteriores a la liberación de Marian, Elena recibió varias cartas de familias de toda Nueva Inglaterra que habían descubierto muñecas similares en sus áticos y sótanos. Muñecas que parecían moverse por sí solas y susurrar los nombres de niños muertos hace mucho tiempo durante la noche. Cada caso fue tratado con el mismo cuidado y respeto que el de Marian, y cada uno resultó en otro espíritu infantil encontrando la libertad después de décadas o incluso siglos de cautiverio sobrenatural. La fotografía de Marian Fletcher sosteniendo su muñeca fue finalmente exhibida en una muestra especial sobre fotografía victoriana. Aunque la historia completa que había detrás nunca fue revelada al público, los visitantes comentaban con frecuencia sobre la cualidad inquietante de la imagen y la extraña sensación de paz que parecía emanar del rostro de la pequeña. Sin saber que estaban frente a la última evidencia de un misterio que había tardado más de un siglo en resolverse, Elena conservó el diario de Clara Whitmore como un recordatorio de la importancia de la compasión y la dedicación ante los misterios sobrenaturales. El prolongado servicio de la anciana coleccionista como guardiana de espíritus infantiles atrapados había sido tanto una carga como una bendición, y Elena se sintió honrada de haber contribuido a completar su labor. En las noches tranquilas en su oficina del museo, Elena a veces sentía la presencia de espíritus agradecidos que pasaban fugazmente. Ya no estaban atados al mundo físico, pero se detenían un instante para reconocer su papel en su liberación. Estos encuentros le llenaban de un profundo sentido de propósito y le recordaban que la historia no trataba solo de preservar objetos y documentos, sino de honrar las experiencias humanas y las emociones que daban significado a esas piezas. El caso de Marian Fletcher y las 18 muñecas malditas se volvió legendario dentro de la pequeña comunidad de investigadores paranormales, aunque rara vez se hablaba de él fuera de esos círculos. Elena publicó un artículo académico cuidadosamente editado sobre los aspectos históricos del caso, centrándose en las técnicas fotográficas de Augustus Morrison y su relación con la cultura victoriana del luto, pero los elementos sobrenaturales permanecieron clasificados. Años más tarde,
Cuando Elena se acercaba a la jubilación, recibió una última carta relacionada con el caso. Había pasado por varias direcciones y parecía haber sido escrita por un niño, aunque Matasellos era ilegible. La carta contenía solo unas pocas líneas, escritas con una caligrafía antigua y cuidadosa. Gracias por ayudarnos a encontrar nuestro camino a casa. Ahora estamos todos juntos y somos felices. Con amor y gratitud. Marian y amigos. Adjunta a la carta había una pequeña fotografía que parecía haber sido tomada a principios de 1900. Mostraba a 18 niños jugando juntos en un prado bañado por el sol. En el centro del grupo estaba una niña con un vestido claro y una cinta blanca en su cabello oscuro, sonriendo con la alegría despreocupada que había estado ausente de su retrato original. No había muñecas a la vista, solo niños siendo niños, libres de jugar, reír y correr sin el peso de la esclavitud sobrenatural que antes los había retenido. Elena enmarcó la fotografía y la colocó sobre su escritorio junto al retrato original de Marian, como un recordatorio de que incluso los misterios más oscuros pueden tener finales esperanzadores cuando se enfrentan con valentía, compasión y determinación. El caso le había enseñado que el pasado nunca permanece enterrado para siempre, pero también le había mostrado que, con paciencia y comprensión, incluso las almas más torturadas pueden encontrar la paz. Al prepararse para entregar su división de investigación a la siguiente generación de investigadores, Elena reflexionaba a menudo sobre cómo una sola fotografía misteriosa había llevado a la liberación de 18 espíritus infantiles que habían permanecido atrapados durante más de un siglo. Esto reforzó su convicción de que cada objeto en la colección del museo tenía una historia que contar, y que algunas de esas historias eran mucho más importantes y complejas de lo que nadie podía imaginar. El legado de Agastes Morrison sirvió como una advertencia sobre los peligros del dolor no contenido por la ética y las terribles consecuencias que podían surgir cuando el amor se distorsionaba en posesión y control. Sus víctimas, sin embargo, se habían convertido en símbolos de resiliencia y esperanza, prueba de que incluso en la muerte, el espíritu humano podía resistir y, en última instancia, triunfar sobre quienes buscaban explotarlo y encarcelarlo. El informe final de Elena sobre el caso concluyó con una observación simple pero profunda. La historia no trata únicamente de preservar objetos y documentos, sino de comprender y honrar las experiencias humanas, que les otorgan significado. Cuando nos acercamos al pasado con empatía y respeto, a veces descubrimos que el pasado también nos busca a nosotros, en busca de comprensión, justicia y paz. Nuestra responsabilidad como guardianes de la historia va más allá del simple catálogo y exhibición. Implica un deber sagrado de ayudar a resolver los asuntos pendientes de quienes vinieron antes. La fotografía de Marian Fletcher siguió exhibiéndose en la colección de fotografía victoriana del museo, aunque los visitantes nunca sospecharon la verdadera historia detrás de la inquietante imagen. Para ellos, seguía siendo simplemente un bello y melancólico recordatorio de la fragilidad de la infancia y del paso del tiempo. Pero para Elena y su pequeño equipo de investigadores de lo sobrenatural, siempre representaría algo mucho más importante. Un testamento de poder de la persistencia, la compasión y los lazos inquebrantables del amor que conectan a todas las almas humanas a través de las fronteras de la vida y la muerte. Al final, el misterio de la niña que sostenía una muñeca en 1902 se resolvió no gracias a la tecnología avanzada ni a la investigación académica, sino mediante el simple acto humano de escuchar el ruego de una niña por ayuda y responder con bondad y determinación. Fue una lección que Elena llevó consigo durante el resto de su vida y que transmitió a cada investigador que se unió a su pequeña pero importante división dedicada a ayudar a los muertos a encontrar paz y a los vivos a comprender la verdadera profundidad y complejidad de la experiencia humana a lo largo de los siglos. Pero la historia de Marian Fletcher y las muñecas malditas de Agastes Morrison tendría un último y sorprendente capítulo, que se desarrollaría casi 2 años después de que Elena creyera que el caso estaba definitivamente cerrado. Todo comenzó con una llamada telefónica en una lluviosa mañana de jueves de octubre de 2025, justo cuando Elena revisaba solicitudes para un nuevo puesto de asistente de investigación en su división de artefactos sobrenaturales. La persona al otro lado de la línea se identificó como la doctora Sarah Blackwood, genealogista e historiadora de Edimburgo, Escocia. Afirmaba tener información sobre Agastes Morrison que cambiaría por completo la comprensión que Elena tenía sobre los orígenes y motivaciones del fotógrafo. La doctora Blackwood explicó que, mientras investigaba la historia de su propia familia, descubrió que Agastes Morrison era en realidad su tatarabuelo, nacido como Angus M. Reynolds en un pequeño pueblo escocés en 1858 antes de emigrar a Estados Unidos en 1879.
He estado tratando de reconstruir porque mi familia cambió su apellido y se trasladó repentinamente a Boston, explicó la doctora durante su primera conversación telefónica, con un acento escocés que daba peso a cada palabra. Mi investigación me llevó a descubrimientos muy inquietantes sobre lo que ocurrió en nuestro pueblo antes de que mi antepasado huyera a América. Y yo creo que esto podría explicar por qué se obsesionó tanto con preservar a los muertos. El interés de Elena se despertó de inmediato. Siempre se había preguntado qué había llevado a Morrison a desarrollar sus horribles técnicas de preservación sobrenatural, y la idea de que su obsesión pudiera haber comenzado antes de la muerte de su propia hija abría completamente nuevas vías de investigación. Organizó un encuentro con la doctora Blackwood en Edimburgo para el mes siguiente, utilizando fondos del museo para justificar el viaje como una extensión de su proyecto en curso sobre fotografía victoriana. El vuelo a Escocia le dio a Elena tiempo para revisar todos sus archivos sobre el caso Morrison y preparar preguntas acerca de esta nueva revelación. Ella siempre había supuesto que el descenso de Morrison a la experimentación sobrenatural había sido provocado por el dolor tras la muerte de su hija Lily. Pero si la doctora Blackwood tenía razón, su interés en preservar a los muertos podía tener raíces mucho más profundas en la historia familiar y las tradiciones culturales. Edimburgo en noviembre estaba fría y gris, con una llovizna persistente que parecía filtrarse en los huesos de Elena mientras se dirigía desde el aeropuerto hasta su hotel en el casco antiguo. La arquitectura antigua de la ciudad y sus estrechas calles adoquinadas creaban una atmósfera perfectamente adecuada para conversaciones sobre misterios sobrenaturales y secretos familiares enterrados durante más de un siglo. La doctora Blackwood había acordado encontrarse con Elena en la Biblioteca Nacional de Escocia, donde llevaba a cabo gran parte de su investigación genealógica. Sarah Blackwood resultó ser una mujer de poco más de 40 años, con el cabello prematuramente canoso y unos intensos ojos verdes que recordaban inquietantemente los retratos que Elena había visto de Augustus Morrison. Se movía con la precisión de alguien acostumbrado a manejar documentos históricos delicados, y su conocimiento sobre historia de clanes escoceses y folclore era evidente desde el primer momento. Mi familia siempre supo que había algo oscuro en nuestro pasado, comenzó la doctora Blackwood cuando se acomodaron en un rincón tranquilo de la sala de investigación de la biblioteca, rodeadas de torres de libros antiguos y árboles genealógicos. Mi abuela solía susurrar historias sobre un antepasado que se vio obligado a huir de Escocia por su implicación con las viejas costumbres, pero nunca daba detalles específicos. No fue hasta que comencé una investigación genealógica seria que descubrí la verdad sobre Angus M. Reynolds y lo que había hecho en nuestro pueblo. Sarah extendió una colección de documentos fotocopiados, recortes de periódicos y registros familiares manuscritos que pintaban un retrato inquietante de la vida en las remotas tierras altas escocesas a mediados del siglo XIX. El pueblo de Glen Morvich tenía menos de 200 habitantes, la mayoría dedicados a la agricultura de subsistencia y a la cría de ovejas en el duro entorno montañoso. Pero, según la investigación de Sarah, el pueblo también albergaba una antigua tradición de comunicación con los muertos que se remontaba a prácticas celtas precristianas. La familia McReynolds había servido como los oradores de la muerte del pueblo durante generaciones, explicó Sarah, señalando los registros familiares que trazaban la genealogía hasta el siglo XVII. Eran responsables de ayudar a las almas de los recién fallecidos a comunicarse con sus familiares vivos, brindando consuelo a las familias en duelo y asegurando que los muertos pudieran transmitir información importante antes de pasar a lo que viniera después. Elena examinó los documentos con creciente fascinación e inquietud. La tradición de los oradores de la muerte parecía implicar rituales elaborados que tenían lugar en los días inmediatamente posteriores al fallecimiento de una persona. Durante estos rituales, el orador usaba diversas técnicas para anclar temporalmente el espíritu del difunto al mundo físico el tiempo suficiente para permitir una comunicación final. El proceso debía ser temporal y benéfico, brindando cierre tanto a los vivos como a los muertos. Pero, según la investigación de Sarah, Angus M. Reynolds había comenzado a experimentar con formas de extender esas comunicaciones indefinidamente, convencido de que podía perfeccionar las técnicas ancestrales para permitir un contacto permanente entre vivos y muertos. Los registros del pueblo, conservados por el ministro de la iglesia local, documentaban una serie de incidentes cada vez más inquietantes que comenzaron en 1876, cuando varias familias informaron que sus parientes fallecidos habían estado apareciéndose noche tras noche durante semanas o meses después de su muerte, incapaces de encontrar la paz o pasar al más allá. Los registros del ministro describían cómo niños que habían muerto de fiebre o en accidentes seguían jugando en los jardines familiares semanas después de ser enterrados. Los padres reportaban que sus hijos muertos aparecían cada noche al lado de su cama, pidiendo comida o consuelo, continuó Sarah,
bajando la voz hasta casi un susurro, a pesar de que la sala de investigación estaba vacía, pero se volvían cada vez más enfadados y desesperados a medida que pasaba el tiempo sin que se satisficieran sus necesidades espirituales. La situación en Glen Morbid se deterioró rápidamente durante 1877 y 1878. A medida que más y más muertos del pueblo quedaban atrapados en un limbo sobrenatural entre la vida y la muerte, las familias comenzaron a informar que sus hogares estaban invadidos por espíritus de parientes fallecidos que no podían descansar. Varias personas murieron de agotamiento y terror tras semanas de ser acosadas por presencias sobrenaturales cada vez más hostiles. Elena comprendió que las técnicas de Agastes Morrison para atar los espíritus de los niños a muñecas representaban una evolución sofisticada de los métodos rudimentarios que su antepasado había usado en Escocia. Mientras Angus M. Reynolds simplemente impedía que los muertos siguieran su camino, Agastes había desarrollado un modo de anclar espíritus específicos a objetos físicos, creando una forma más controlada dirigida de encarcelamiento sobrenatural. ¿Qué le pasó a Angus M. Reynolds?, preguntó Elena, aunque ya sospechaba la respuesta, basándose en el patrón que había observado en la vida de Agastes Morrison. La expresión de Sarah se volvió aún más sombría cuando sacó el último conjunto de documentos de su investigación. El pueblo se volvió en su contra a comienzos de 1879, dijo, cuando finalmente culparon al orador de la muerte por la crisis sobrenatural que estaba destruyendo su comunidad. Según los registros de la iglesia, una multitud enfurecida asaltó la cabaña de los Reynolds el 14 de febrero de 1879, con la intención de obligar a Angus a revertir lo que hubiera hecho para atrapar a sus familiares fallecidos. El enfrentamiento terminó en tragedia. La esposa y el hijo pequeño de Angus M. Reynolds murieron en la violencia que siguió. Angus apenas logró escapar con vida, huyendo a las tierras altas con nada más que la ropa puesta y una pequeña colección de artefactos familiares que contenían el conocimiento acumulado de generaciones de oradores de la muerte. Los registros del pueblo indicaban que la mayoría de los espíritus atrapados fueron liberados tras la partida de Angus, aunque varias familias informaron de actividad sobrenatural durante meses después. Logró llegar a Glasgow y luego abordó un barco con destino a Boston, cambiando su nombre a Agastes Morrison durante el viaje. Creo que pasó sus primeros años en América tratando de olvidar su pasado y llevar una vida normal. Pero cuando su propia hija murió, el dolor reactivó su conocimiento ancestral y lo impulsó a perfeccionar las técnicas que habían destruido su aldea escocesa, concluyó Sarah. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento al comprender las implicaciones de la investigación de Sarah. Agastes Morrison no había sido un padre desconsolado que se había topado accidentalmente con prácticas sobrenaturales. Era un practicante formado en magia ancestral de la muerte, cuyas tradiciones familiares le habían dado el conocimiento necesario para atrapar almas en el mundo físico. Su uso de dientes de niños y muñecas representaba una refinación de técnicas transmitidas durante generaciones de oradores de la muerte escoceses. «Hay algo más», dijo Sarah con vacilación, claramente debatiéndose sobre si debía compartir su última revelación. «Es algo que descubrí la semana pasada, después de haberme puesto en contacto contigo para esta reunión en Edimburgo. No sé exactamente cómo interpretarlo, pero creo que debes saberlo». Sarah metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de madera, cuya superficie estaba tallada con intrincados nudos celtas que parecían moverse sutilmente bajo la luz fluorescente de la biblioteca. Esto pertenecía a Angus M. Reynolds. Ha pasado de generación en generación en mi familia durante más de un siglo. Mi abuela me la dio antes de morir con estrictas instrucciones de no abrirla a menos que el pasado de la familia volviera a amenazar el presente. Elena observó la caja con creciente aprensión, reconociendo la misma sensación sobrenatural que había sentido con la muñeca de Marian Fletcher y otros artefactos malditos que había encontrado. «¿Qué hay dentro?», preguntó. «No lo sé con certeza», admitió Sarah. «Pero según mi investigación sobre las tradiciones de los oradores de la muerte, creo que contiene las herramientas y materiales que Angus utilizaba para sus rituales. Mi abuela siempre afirmaba que la caja le hablaba por las noches, susurrándole con voces que sonaban como niños muertos hace mucho tiempo. Decía que mientras permanecía cerrada, las voces se mantenían en silencio, pero temía lo que podría ocurrir si alguien que no comprendía su poder llegara a abrirla. La investigación de Elena le había enseñado a ser extremadamente cautelosa con artefactos sobrenaturales, especialmente aquellos vinculados con el oscuro legado de la familia Morrison. Pero también comprendía que la caja podía contener información crucial sobre cómo Agastes había desarrollado sus técnicas para atar almas a objetos físicos. Conocimiento que podría ser vital para prevenir casos similares en el futuro. ¿Estarías dispuesta a permitirme estudiar la caja utilizando técnicas no invasivas?, preguntó Elena con cautela.
Tengo acceso a equipos que podrían permitirnos examinar su contenido sin abrirla, al menos al principio. Sara asintió lentamente, claramente dividida entre su deseo de comprender la historia de su familia y el miedo a despertar algo que había sido mantenido deliberadamente dormido durante generaciones. Mi abuela siempre decía que el conocimiento que guarda esa caja es demasiado peligroso para usarlo, pero demasiado importante para destruirlo. Creía que algún día alguien necesitaría comprender lo que hizo mi antepasado para deshacer el daño que causó. Elena organizó el envío de la caja al Smithsonian utilizando los protocolos especializados del museo para el transporte de artefactos potencialmente sobrenaturales. El proceso tomó varias semanas, durante las cuales preparó su laboratorio y reunió a un equipo de expertos que pudieran colaborar en el análisis manteniendo estrictas medidas de seguridad. El doctor Morrison de Harvard aceptó participar en la investigación, junto con la doctora Patricia Reeves, especialista en folclore celta y prácticas rituales antiguas de la Universidad de Georgetown. El equipo también incluía al padre Michael O'Brien, un sacerdote católico que había estudiado exorcismos y técnicas de intervención sobrenatural en el Vaticano, y a la doctora Lisa Chen, una física especializada en analizar fenómenos electromagnéticos inusuales asociados con objetos presuntamente embrujados. Cuando la caja llegó al Smithsonian a finales de diciembre de 2025, casi 3 años después del primer encuentro de Elena con la fotografía de Marianne Fletcher, el equipo estaba listo para comenzar el análisis. El contenedor de madera medía aproximadamente 20x15 por 10 centímetros de profundidad. A pesar de su antigüedad, no mostraba señales de deterioro. Los nudos celtas tallados en su superficie parecían emitir un leve resplandor interno cuando se observaban bajo ciertas condiciones de iluminación, y varios miembros del equipo reportaron escuchar susurros lejanos cuando permanecían cerca de la caja durante periodos prolongados. El análisis electromagnético de la doctora Chen reveló que la caja generaba un campo de energía de baja intensidad que fluctuaba en patrones consistentes con intentos de comunicación. Las frecuencias coincidían con las asociadas a veces con el fenómeno de voz electrónica, la supuesta capacidad de los espíritus para manipular dispositivos electrónicos y comunicarse con los vivos. Más inquietante aún fue su descubrimiento de que el campo energético se intensificaba cuando había niños presentes en el laboratorio, lo que sugería que lo que estuviera dentro de la caja estaba específicamente atraído por las almas jóvenes. La investigación de la doctora Reeves sobre las tradiciones de los oradores de la muerte celtas proporcionó un contexto sobre el posible contenido de la caja. Según textos y relatos antiguos, los oradores de la muerte usaban un conjunto de herramientas rituales que incluía implementos tallados en hueso, piedras o cristales especialmente preparados, hierbas secas asociadas con la muerte y el renacimiento, y objetos personales tomados de los fallecidos. Los oradores más poderosos también guardaban registros escritos de sus técnicas y contactos espirituales, a menudo inscritos en materiales capaces de resistir las energías sobrenaturales involucradas en la comunicación con los muertos. Si esta caja contiene un juego completo de herramientas de un orador de la muerte, explicó la doctora Reeves durante una de las sesiones de planificación, representa uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos en el campo de las prácticas sobrenaturales celtas. Pero también podría contener suficiente energía espiritual concentrada como para causar daños graves si se maneja incorrectamente. La evaluación espiritual preliminar del padre O'Brien confirmó que la caja era efectivamente un foco de actividad sobrenatural. Sin embargo, subrayó que las presencias asociadas no se sentían malévolas en el sentido tradicional. Lo que sea que esté ahí dentro parece estar esperando, observó, más que intentando causar daño. Es como si el contenido estuviera dormido, pero listo para activarse en las circunstancias adecuadas. Tras semanas de análisis externo, el equipo decidió que debían examinar directamente el contenido de la caja, aunque tomando amplias precauciones. Programaron la apertura para el solsticio de invierno, una fecha que, según la doctora Reeves, minimizaría el riesgo de una activación sobrenatural incontrolada. El laboratorio fue preparado con símbolos protectores de múltiples tradiciones religiosas, y el padre O'Brien realizó rituales de bendición diseñados para contener cualquier entidad espiritual que pudiera ser liberada. Elena levantó con cuidado la tapa de la caja usando herramientas que impedían el contacto directo con su piel, mientras sus colegas monitoreaban diversos equipos de detección en busca de signos de actividad sobrenatural. Al abrirse la tapa, una oleada de aire frío salió de la caja, llevando consigo el aroma de brezo de las tierras altas y algo más que a Elena le recordó inquietantemente a tumbas antiguas. Dentro de la caja estaban exactamente los objetos que la doctora Reeves había predicho: herramientas talladas en hueso, desgastadas por siglos de uso,
varias piedras oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, hierbas secas que habían conservado su potencia a pesar de su evidente antigüedad, y una colección de pequeños objetos personales que incluía dientes de niños, mechones de cabello y diminutos fragmentos de ropa. Pero el hallazgo más significativo fue un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de texto manuscrito en lo que parecía ser una mezcla de inglés y gaélico antiguo. El diario contenía instrucciones detalladas para varios rituales de oradores de la muerte, junto con diagramas y símbolos que coincidían con algunos de los diseños que Elena había visto en el estudio fotográfico de Agastes Morrison. Aún más importante, incluía una sección titulada La Gran Desvinculación, The Great Undoing, que parecía ser un ritual maestro diseñado para liberar todas las almas que habían sido atadas al mundo físico mediante técnicas de oradores de la muerte. La doctora Reeves trabajó durante días para traducir el texto en gaélico antiguo, revelando que la gran desvinculación era una ceremonia compleja que requería un tiempo específico, ubicaciones determinadas y componentes rituales difíciles de obtener. Según el diario, este ritual había sido desarrollado por los primeros oradores de la muerte como salvaguarda contra crisis sobrenaturales como la ocurrida en Glen Morbitz, ofreciendo un método para liberar simultáneamente todos los espíritus atrapados y neutralizar las herramientas y técnicas utilizadas para retenerlos. «Esto es extraordinario», dijo la doctora Reeves a Elena mientras revisaban su traducción de las instrucciones rituales. Los oradores de la muerte comprendían que sus técnicas podían ser mal utilizadas y desarrollaron esta ceremonia maestra como una forma de corregir el daño si su poder caía en las manos equivocadas o se usaba irresponsablemente. Elena comprendió que la gran desvinculación podría ser la clave para garantizar que las técnicas de Agastes Morrison no pudieran volver a utilizarse para atrapar almas inocentes. Aunque había logrado liberar a los 18 niños conectados con las muñecas de Morrison, el conocimiento y las herramientas que él había empleado aún existían, esperando tal vez a otro practicante que pudiera abusar de ellos. Sin embargo, realizar este ritual sería una empresa enorme que obligaría al equipo a viajar a ubicaciones específicas relacionadas con la obra de Morrison y a reunir componentes rituales muy difíciles de conseguir. El diario indicaba que la ceremonia debía realizarse en el lugar donde el orador de la muerte había aprendido por primera vez sus técnicas, lo que significaba que Elena y sus colegas tendrían que viajar a Glen Morbitz en las tierras altas escocesas. Cuando el equipo llegó al pueblo en marzo de 2026, descubrieron que Glen Morbitz era aún más remoto e inaccesible de lo que Elena había imaginado. El paisaje de las tierras altas seguía cubierto de nieve, y los caminos estrechos que conducían al pueblo apenas eran transitables incluso con vehículos todoterreno. El lugar consistía en unas 50 cabañas de piedra agrupadas alrededor de una antigua iglesia, con una población que no superaba las 100 personas. Los lugareños, al principio, se mostraron desconfiados con los investigadores y visiblemente incómodos con que forasteros hicieran preguntas sobre la historia del pueblo. Sin embargo, cuando Elena explicó que su propósito era deshacer el daño causado por el uso indebido de prácticas tradicionales por parte de un antiguo residente, algunos ancianos comenzaron a compartir historias transmitidas de generación en generación. «Recuerdo a la familia M. Reynolds», dijo Hamish Clough, un hombre curtido de unos 70 años que actuaba como historiador no oficial del pueblo. «Mi bisabuelo solía contar historias sobre los problemas que causaron cuando los muertos no permanecían enterrados. El pueblo no ha permitido que oradores de la muerte practiquen aquí desde entonces, y nos hemos asegurado de que nadie intente revivir esas viejas costumbres». Hamish condujo al equipo hasta las ruinas de la cabaña de los M. Reynolds, abandonada desde la partida violenta de la familia en 1879. Los cimientos de piedra seguían visibles bajo décadas de vegetación de las tierras altas, y el equipo electromagnético de la doctora Chen detectó de inmediato fuertes lecturas de energía en el lugar. Según las instrucciones rituales en el diario de Angus MacReynolds, este sitio serviría como punto focal para la ceremonia de la gran desvinculación. El ritual requería 3 noches de preparación, durante las cuales el equipo debía purificar el sitio y reunir materiales naturales específicos del entorno. La doctora Reeves había pasado meses estudiando las instrucciones, pero admitió que realizar un ritual celta complejo en una lengua que apenas había aprendido representaba un gran desafío. «El texto antiguo es muy específico en cuanto a pronunciación y sincronización», explicó mientras preparaban los rituales preliminares de la primera noche. «Si cometemos errores en los encantamientos o realizamos los pasos fuera de secuencia, podríamos fortalecer los vínculos sobrenaturales en lugar de disolverlos». El padre O'Brien coordinó con autoridades religiosas locales para asegurar que rituales cristianos de bendición pudieran incorporarse a la ceremonia celta sin conflictos entre distintas tradiciones espirituales.
La combinación de prácticas paganas antiguas con protecciones religiosas modernas creó un enfoque complejo y en múltiples capas que el equipo esperaba que garantizara la máxima seguridad y eficacia. Elena no podía dejar de pensar en Marian Fletcher y en los otros niños que habían sido liberados del cautiverio sobrenatural de Agastes Morrison mientras el equipo comenzaba su labor. Esperaba que lo que estaban haciendo evitara que otras almas inocentes sufrieran el mismo destino, aunque también temía los riesgos de manipular fuerzas tan poderosas y poco comprendidas. Las 2 primeras noches de preparación transcurrieron sin incidentes mayores, aunque todos los miembros del equipo informaron haber tenido sueños vívidos en los que niños pedían ayuda y figuras sombrías se movían entre la nieve de las tierras altas. Los instrumentos de la doctora Chen registraron niveles crecientes de actividad electromagnética conforme avanzaba el ritual, y el padre O'Brien notó que la atmósfera espiritual del sitio se volvía más intensa con cada hora que pasaba. La noche final de la ceremonia de la gran desvinculación fue programada para el 20 de marzo, el equinoccio de primavera, cuando, según la tradición celta, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgado. Los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos eran en ese momento más permeables. Cuando la oscuridad cayó sobre Glen Morbich, Elena y sus colegas se reunieron en las ruinas de la cabaña de los McReynolds, rodeados de velas, implementos rituales y las extrañas herramientas que habían descubierto en la caja de madera de Angus McReynolds. La doctora Reeves comenzó la ceremonia leyendo en voz alta el antiguo diario, su voz resonando a través del paisaje de las tierras altas mientras pronunciaba las complejas frases en gaélico escritas más de 2 siglos atrás. A medida que hablaba, las lecturas electromagnéticas en el equipo de la doctora Chen comenzaron a dispararse dramáticamente y la temperatura alrededor de las ruinas de la cabaña descendió casi 20 grados. El ritual exigía que cada miembro del equipo aportara elementos específicos en intervalos perfectamente sincronizados. Elena colocó dientes de niños de la colección de Morrison en una pequeña hoguera construida en el centro de los cimientos de la cabaña, mientras el doctor Morrison esparcía hierbas y el padre O'Brien recitaba oraciones protectoras en latín. La combinación de distintos idiomas y tradiciones espirituales creó una armonía extraña pero poderosa que pareció resonar con las piedras ancestrales bajo sus pies. Cuando la ceremonia alcanzó su clímax, el paisaje de las tierras altas se llenó de susurros y figuras apenas visibles que se movían entre la niebla. Elena reconoció algunas de las voces como pertenecientes a los niños que había ayudado a liberar de las muñecas de Morrison, y comprendió que sus espíritus habían regresado para presenciar la destrucción final de las técnicas que los habían mantenido cautivos. La gran desvinculación llegó a su conclusión cuando la doctora Reeves pronunció el último encantamiento en gaélico y arrojó el contenido restante de la caja de madera de Angus M. Reynolds al fuego ritual. A medida que las herramientas y materiales antiguos ardían, la noche de las tierras altas estalló en una actividad sobrenatural tan hermosa como aterradora. Cientos de voces espirituales se unieron en lo que parecía un coro de agradecimiento, mientras luces parecidas a auroras boreales danzaban en el cielo a pesar de las condiciones meteorológicas despejadas. Cuando el fuego se extinguió y la actividad sobrenatural disminuyó, Elena sintió una profunda sensación de culminación y paz que le confirmó que el ritual había sido exitoso. El conocimiento y las técnicas que habían permitido a Angus M. Reynolds y a Agastes Morrison atrapar almas en el mundo físico habían sido neutralizados de forma permanente, asegurando que ningún futuro practicante pudiera usarlos para causar un daño semejante. El equipo regresó a Estados Unidos con una sensación de logro y cierre, sabiendo que su trabajo había contribuido a resolver una crisis sobrenatural que había persistido por más de un siglo. El informe final de Elena sobre el caso Morrison documentó no solo el rescate de 18 espíritus infantiles atrapados, sino también la eliminación definitiva de las técnicas de los oradores de la muerte que habían originado el problema. En los meses siguientes, Elena notó una disminución significativa en los informes de actividad sobrenatural relacionada con artefactos y fotografías de la era victoriana. Museos y coleccionistas de todo el mundo comenzaron a informar que objetos previamente problemáticos habían quedado inactivos, lo que sugería que la ceremonia de la gran desvinculación había tenido efectos mucho más amplios de lo que el equipo había anticipado. El caso de Marian Fletcher y las muñecas malditas de Agastes Morrison se convirtió en un ejemplo legendario de cómo la investigación histórica, la cooperación internacional y el respeto por las tradiciones ancestrales podían combinarse para resolver incluso los misterios sobrenaturales más complejos. El trabajo de Elena fue reconocido por organizaciones de investigación paranormal de todo el mundo, y sus métodos para investigar y neutralizar artefactos sobrenaturales se convirtieron en una práctica estándar para los museos que manejaban objetos potencialmente encantados. Pero para Elena,
El resultado más importante de toda la investigación fue saber que Marianne Fletcher y las otras víctimas infantiles finalmente estaban en paz. La pequeña niña que había esperado más de un siglo para que alguien escuchara su súplica de ayuda no solo había encontrado su libertad, sino que también había contribuido a garantizar que ningún otro niño sufriera el mismo cautiverio sobrenatural que la retorcida pena de Augustus Morrison les había impuesto. Los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos eran en ese momento más permeables. Cuando la oscuridad cayó sobre Glen Morvich, Elena y sus colegas se reunieron en las ruinas de la cabaña de los McReynolds, rodeados de velas, implementos rituales y las extrañas herramientas que habían descubierto en la caja de madera de Angus McReynolds. La doctora Reeves comenzó la ceremonia leyendo en voz alta el antiguo diario, su voz resonando a través del paisaje de las tierras altas mientras pronunciaba las complejas frases en gaélico escritas más de 2 siglos atrás. A medida que hablaba, las lecturas electromagnéticas en el equipo de la doctora Chen comenzaron a dispararse dramáticamente y la temperatura alrededor de las ruinas de la cabaña descendió casi 20 grados. El ritual exigía que cada miembro del equipo aportara elementos específicos en intervalos perfectamente sincronizados. Elena colocó dientes de niños de la colección de Morrison en una pequeña hoguera construida en el centro de los cimientos de la cabaña, mientras el doctor Morrison esparcía hierbas y el padre O'Brien recitaba oraciones protectoras en latín. La combinación de distintos idiomas y tradiciones espirituales creó una armonía extraña pero poderosa que pareció resonar con las piedras ancestrales bajo sus pies. Cuando la ceremonia alcanzó su clímax, el paisaje de las tierras altas se llenó de susurros y figuras apenas visibles que se movían entre la niebla. Elena reconoció algunas de las voces como pertenecientes a los niños que había ayudado a liberar de las muñecas de Morrison, y comprendió que sus espíritus habían regresado para presenciar la destrucción final de las técnicas que los habían mantenido cautivos. La gran desvinculación llegó a su conclusión cuando la doctora Reeves pronunció el último encantamiento en gaélico y arrojó el contenido restante de la caja de madera de Angus M. Reynolds al fuego ritual. A medida que las herramientas y materiales antiguos ardían, la noche de las tierras altas estalló en una actividad sobrenatural tan hermosa como aterradora. Cientos de voces espirituales se unieron en lo que parecía un coro de agradecimiento, mientras luces parecidas a auroras boreales danzaban en el cielo a pesar de las condiciones meteorológicas despejadas. Cuando el fuego se extinguió y la actividad sobrenatural disminuyó, Elena sintió una profunda sensación de culminación y paz que le confirmó que el ritual había sido exitoso. El conocimiento y las técnicas que habían permitido a Angus M. Reynolds y a Augustus Morrison atrapar almas en el mundo físico habían sido neutralizados de forma permanente, asegurando que ningún futuro practicante pudiera usarlos para causar un daño semejante. El equipo regresó a Estados Unidos con una sensación de logro y cierre, sabiendo que su trabajo había contribuido a resolver una crisis sobrenatural que había persistido por más de un siglo. El informe final de Elena sobre el caso Morrison documentó no solo el rescate de 18 espíritus infantiles atrapados, sino también la eliminación definitiva de las técnicas de los oradores de la muerte que habían originado el problema. En los meses siguientes, Elena notó una disminución significativa en los informes de actividad sobrenatural relacionada con artefactos y fotografías de la era victoriana. Museos y coleccionistas de todo el mundo comenzaron a informar que objetos previamente problemáticos habían quedado inactivos, lo que sugería que la ceremonia de la gran desvinculación había tenido efectos mucho más amplios de lo que el equipo había anticipado. El caso de Marianne Fletcher y las muñecas malditas de Augustus Morrison se convirtió en un ejemplo legendario de cómo la investigación histórica, la cooperación internacional y el respeto por las tradiciones ancestrales podían combinarse para resolver incluso los misterios sobrenaturales más complejos. El trabajo de Elena fue reconocido por organizaciones de investigación paranormal de todo el mundo, y sus métodos para investigar y neutralizar artefactos sobrenaturales se convirtieron en una práctica estándar para los museos que manejaban objetos potencialmente encantados. Pero para Elena, el resultado más importante de toda la investigación fue saber que Marianne Fletcher y las otras víctimas infantiles finalmente estaban en paz. La pequeña niña que había esperado más de un siglo para que alguien escuchara su súplica de ayuda no solo había encontrado su libertad, sino que también había contribuido a garantizar que ningún otro niño sufriera el mismo cautiverio sobrenatural que la retorcida pena de Augustus Morrison les había impuesto.